Muy bien, empiezo contándoles esta historia real de hace unos pocos años. Hubo un hombre a quien Dios levantó para la predicación del Evangelio a millones de personas. Este hombre llegó a convertirse en el pionero del teleevangelismo. Al inicio de la década de los 80, sus predicaciones eran transmitidas más o menos por 3.000 televisoras, aparte de una gran cantidad de estaciones de cable que transmitían sus predicaciones. Sus predicaciones eran vistas en los Estados Unidos por más de 8 millones de personas y más o menos unos 500 millones de personas miraban sus predicaciones en el planeta. Pero cuando este hombre había llegado al pico más encumbrado de su ministerio, empezó a caer en algunas excentricidades que seguramente le estorbarían para seguir mirando con claridad de mente y de corazón al Señor que le había llamado al ministerio, al Señor que le había llamado al servicio. Poco a poco dejó de vivir una vida centrada en Cristo para empezar a vivirla centrada en sí mismo. Un día, mientras manejaba su vehículo de manera incorrecta en una autopista en Estados Unidos, fue detenido por la policía de tránsito y en su vehículo llevaba a una mujer que no era su esposa. Aquella mujer alegó andar trabajando. Paró su vehículo frente a mí, me pidió sexo y en eso andamos, dijo la mujer. En febrero del año pasado, del año 2019, una revista digital publicó este título: se cumplen 31 años del escándalo de la caída del ángel Jimmy Swaggart. La descripción de este título dramáticamente decía: el infierno se abrió, el infierno se abrió y el teleevangelista más famoso del siglo XX contempló azorado la magnitud de su falta. Lloró lágrimas de sangre ante los millones de seguidores mientras pedía perdón a Dios. Y en su casa, su esposa y su hijo contemplaban la flagelación pública. Sin duda que al confesar su pecado a Dios, este varón encontró perdón en la gracia restauradora del Señor. Pero el ministerio de este hombre, el ministerio de predicación que el Señor le había dado, nunca más volvió a acercarse a los mismos niveles de influencia que antes había tenido. Y definitivamente, Dios no es honrado cuando el ministerio que Él nos ha dado lo hacemos con impiedad en nuestro corazón. Tarde o temprano Dios hará algo para desaprobar nuestro servicio si no lo estamos haciendo con la integridad de nuestro corazón. Nuevamente quiero agradecerles a los que estuvieron leyendo el texto previo a esta reunión. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 36, es el relato de una familia sacerdotal de Israel que en lugar de honrar a Dios, se honraron a sí mismos. Y por ser tan indignos de aquel ministerio, Dios terminó excluyéndoles del sacerdocio. Dios terminó desaprobándolos. Algunas veces el Señor desaprueba a sus siervos con un leve llamado de atención. Otras veces la desaprobación del Señor va bajándolos del peldaño al que Él mismo los había subido. Pero otras veces Dios manifiesta su desaprobación a sus siervos, quitándolos definitivamente del ministerio y dándolo a otros que son mejores que ellos. Y es exactamente esta la historia que está alrededor de la vida de Elí y sus dos hijos. Y la gran verdad que este texto de 1 Samuel capítulo 2 tiene para enseñarnos esta noche a nosotros es la siguiente: los creyentes debemos servir al Señor con una vida que le honre a Él. Somos sus siervos, pero los creyentes debemos servir al Señor con una vida que le honre a Él. Y en los siguientes minutos, entonces, hablaremos de 3 aplicaciones que encontramos en este texto para nosotros en nuestra condición de siervos. Volveremos a leer el texto. Lo vamos a leer en 3 partes. Estudiaremos cada parte e iremos viendo la manera en que el mensaje de este texto se aplica para nuestra vida hoy. Así que empecemos leyendo la primera parte, versículos 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaban el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así el hombre y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Y concluye esta primera sección con el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hijos de Elí, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esta porción está diciéndonos que los hijos de Elí servían al Señor, realizaban el ministerio sacerdotal de una manera tremendamente desordenada. Pero antes de hablar de estos muchachos, primero, ¿quién era Elí? Elí era un hombre descendiente de la tribu de Leví, de los levitas, específicamente descendiente de la familia de Aarón. Ustedes recordarán que fue a la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón, a quienes Dios les dio el alto honor del sacerdocio en Israel. Así que esta es la razón por la que Samuel y sus hijos, o digo, Elí y sus hijos, aparecen en este relato como los sacerdotes de Dios en el tabernáculo de reunión. Elí tenía 2 hijos y más adelante en el versículo 34 se da el nombre de esos 2 hijos. Elí era padre de Ofni y de Finés. Ambos, como su padre, eran sacerdotes y servían en el tabernáculo. Y lo primero que nos dice este texto, el versículo 12, lo que nos dice es que los hijos de Elí eran hombres, eran siervos de Dios, pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Lo que esto significa quizás sea que ellos vivían como personas incrédulas, como personas que no habían tenido una relación personal con Dios, como personas que no sabían nada de la presencia de Dios en su vida, hombres impíos y sin el conocimiento de Dios. Habían tenido una vida distanciada de Dios. Y como consecuencia de esa vida distante de Dios, ellos ejercían el sacerdocio, hacían el ministerio, hacían su servicio para Dios como ellos querían y no como el Señor había instruido en su palabra. Porque, por ejemplo, la ley de Moisés decía que los sacerdotes, como Elí y sus hijos, tenían derecho de comer de lo que sacrificaban para Jehová, de los animales que sacrificaban para Jehová. Ellos tenían derecho de comer, ese era el alimento de ellos. Pero ojo, el Señor había instruido qué partes de un cordero, por ejemplo, qué partes del cordero ellos podían comer. No podían comer cualquier parte del cordero, sino algunas partes. Usted podría corroborar eso en Levítico capítulo 7, versículo 28 al 34. Pero ¿sabe cuál era la costumbre que habían adoptado los hijos de Elí? Ellos mandaban a su siervo con un garfio de 3 dientes y ese siervo metía el garfio en la olla donde estaba cociéndose el animal que iban a ofrecer al Señor, y toda la carne que venía trabada en ese garfio era la carne que los hijos de Elí se iban a comer, independientemente si era la parte que la ley permitía o no. Eso es lo que ellos se comían. La ley de Dios, que Dios dio a Israel a través de Moisés, también enseñaba que la parte que el sacerdote se iba a comer, esa parte primero tenía que ser cocida, porque la grosura o la grasa de esa carne debía ser ofrecida a Dios. La grasa de los animales le pertenecía al Señor, era ofrecido en olor grato al Señor. Pero los hijos de Elí decían: no, no queremos carne cruda. O digo, no queremos carne cocida. Queremos carne cruda con toda su grasa para cocerla nosotros y degustar de la grasa de ellas. Entonces,
es bastante claro aquí, en estos primeros versículos, el menoscabo y el menosprecio de los hijos de Eli a la ley de Dios. La conclusión que sacamos nosotros como buenos lectores de esta parte es que los hijos de Eli estaban en el ministerio, estaban en el sacerdocio, estaban en el servicio a Dios para darle gusto a su vientre. Estaban en el ministerio para darle gusto a su carne. Vivían para sus propios deseos, vivían para agradarse a sí mismos. Y la nota del autor del libro en el versículo 17 dice dos cosas. Lo primero que dice es que el pecado de los hijos de Eli era grande delante de los ojos del Señor. Grave, grande. Número dos, los hijos de Eli menospreciaban la ofrenda de Jehová. Pero esta conducta réproba de los hijos de Eli en el ministerio, en el servicio, tiene como fuente su menosprecio y su detrimento a la ley de Dios. O sea, si menosprecias la palabra del Señor, vas a menospreciar el servicio a Dios y vas a terminar menospreciando a Dios mismo. Entonces, de esta primera parte, tomamos la primera aplicación para nosotros, que estamos en la condición de siervo del Señor. Honremos a Dios sirviéndole con una vida dirigida por el consejo de su palabra. Esa es la primera lección, el primer principio para nuestra vida es ese. Honremos a Dios sirviéndole con una vida dirigida por el consejo de su palabra. El fin del creyente no es servir a Dios. El fin del creyente es honrar al Señor. Así que podríamos estar sirviendo al Señor sin estarle honrando. Cuando servimos al Señor sin temor a su palabra, no le estamos honrando a Él. Y un desafío que nos deja aquí el ejemplo negativo de los hijos de Eli es rendir nuestra vida a la palabra de Dios si pretendemos ser siervos agradables a Él. Rendir nuestra vida a la palabra de Dios. Si nos humillamos ante la palabra de Dios, seguramente nosotros vamos a vivir una vida piadosa, podremos conocer más a Dios, podremos establecer una relación personal e íntima con Dios, lo que no pudieron hacer los hijos de Eli. David Platt, un escritor cristiano, dijo esto o escribió esto: si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos ser usados por la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Algo que seguramente pasará en la vida del creyente que tiene en poco la palabra de Dios es que su vida será gobernada por las pasiones de su corazón. Y no podemos confiar nuestra vida a los deseos de nuestro corazón. Ya Jeremías había dicho en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón sin la sombra del Señor, es un corazón que tiende a ir tras el mal. Es un corazón que busca satisfacerse a sí mismo y jamás busca satisfacer a Dios. Nuestra vida entonces no puede ser gobernada por las pasiones de nuestro corazón y honrar al Señor a la vez. Esto fue lo que pasó con los hijos de Eli. Querían honrar al Señor, pero su vida era dominada por las pasiones de su corazón. Y hay un problema con las pasiones del corazón. Las pasiones del corazón nublan nuestros ojos y entonces no nos dejarán mirar la hermosura, el valor y el privilegio de servir al Señor. Y cuando somos incapaces de ver la hermosura del servicio al Señor, entonces vamos a terminar despreciando ese privilegio de servir. Vamos a perder el gozo de servir al Señor y vamos a perder la oportunidad de honrar al Señor con nuestro servicio. Pero mientras los deseos del corazón nublan los ojos, un corazón lleno de la palabra de Dios trae claridad a nuestros ojos para contemplar el deleite de servirle y para gozarnos en el privilegio de ser sus siervos. Así que ahora miremos la segunda parte del texto que tenemos en estudio, los versículos 18 al 26. Leámoslos. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer
el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué cocéis o por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En esta segunda parte que hemos leído, entonces ya aparece la vida de un muchacho muy joven que se llama Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel es hijo de una mujer que se llamaba Ana. ¿Recuerdan aquella vez que estudiamos el capítulo 1 de 1 Samuel? Ana, aquella mujer que era estéril, que subió a la casa de Dios llorando con amargura de corazón para pedirle al Señor un hijo. Y con la promesa de que si Dios le daba ese hijo varón, ella lo iba a consagrar al servicio del Señor, al servicio de la casa de Dios en Silo. ¿Y sabe algo? Dios le concedió, Dios le regaló ese hijo varón a Ana y le puso por nombre Samuel, que quiere decir, Samuel significa oída por Dios. El papá de Samuel se llamaba Elcana, y Elcana era un descendiente de la tribu de Leví. Por lo tanto, el hijo de Samuel o su hijo Samuel podía servir en el tabernáculo de Dios como un auténtico levita. Así que, por esa razón, Samuel fue consagrado por sus padres para el servicio a Dios. Y en el relato que estamos estudiando, Samuel ya está en el templo, ya fue dedicado al Señor, ya es un servidor de los sacerdotes, aunque aún es muy joven. Pero seguramente una de las cosas que ustedes apreciaron en esta segunda parte que hemos leído es una serie de contrastes que el autor bíblico hace. Contrastes que van que están hechos entre la vida de los hijos de Elí y la vida de Samuel. Y yo quiero que observemos por lo menos varios de esos contrastes. El primero, observe ustedes los versículos 18. Mientras Samuel ministra en la presencia de Jehová, el versículo 18 dice que Samuel ministra en la presencia de Jehová, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Entonces, el contraste está aquí. Mientras Samuel ministra en la presencia del Señor, o sea, ministra con una vida que honra al Señor, los hijos de Elí pecaban con pecados sexuales con mujeres que estaban ahí cerca de ellos. Mire que dice el versículo 22. Y los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Vaya qué contraste entre los hijos de Elí y Samuel. Mientras Samuel sirve con corazón íntegro delante del Señor en la casa de Dios, los hijos de Samuel allá están durmiendo como cualquier impío, como cualquier perverso, con las mujeres que ahí estaban. Tremendo contraste, ¿verdad? Otro contraste lo encontramos allí en esa porción que hemos leído. Dos veces esta sección habla de Samuel como un hombre que estaba creciendo. Y no solamente para referirse a un crecimiento físico, porque recordemos que él era un muchachito, pero no solamente para referirse a un crecimiento físico, sino para referirse a un crecimiento espiritual, a un crecimiento en aceptación ante Dios, en un crecimiento en gracia ante Dios. Entonces, mientras Samuel crecía espiritualmente, los hijos de Elí tenían un descenso terrible, porque ellos pecaban contra Dios y hacían pecar al pueblo. Mire que dice el versículo 21 nuevamente. Y el joven Samuel
crecía delante del Señor. El versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. Note, un ascenso espiritual, un crecimiento espiritual. Pero ¿qué se dice? ¿Qué se dice de los hijos de Elí en la última parte del versículo 24? Su padre les dice, ustedes hacen pecar al pueblo del Señor. Tremendo contraste. Samuel crece espiritualmente, los hijos de Elí van en un descenso espiritual. Un tercer contraste, mientras que Samuel es un muchacho acepto ante los ojos del Señor, los hijos de Elí son hombres reprobados por Dios. El versículo 26 dice, y el joven Samuel era acepto delante del Señor. El versículo 25, la última parte dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, reprobados. Samuel es un muchacho acepto por Dios, los hijos de Elí son reprobados. Un cuarto contraste lo encontramos en los versículos 26 y 23 también. Mientras Samuel es un joven que está gozando de la aceptación de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Elí se habían hecho de una mala fama. Versículo 26, y el joven Samuel era acepto, la última parte, delante de los hombres. Buena fama, buena opinión, era acepto. Pero ¿qué se dice de los hijos de Elí? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes. Entonces, esta sección que hemos leído está llena de una serie de contrastes. Y hay un contraste más que a mí me parece sumamente interesante. Ya no es entre Samuel y los hijos de Elí, es un contraste entre Ana y Elí. Mire qué dice el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz dos hijos, dos hijas y tres hijos. Pero mire qué dice la última parte, el versículo 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto había resuelto hacer morir a los hijos de Elí. ¿Sabe cuál es el contraste? Mientras a Ana Dios le da 5 hijos más, aparte de Samuel, a Elí Dios le va a quitar los 2 que tiene. Entonces, esta sección segunda que hemos leído está llena de una serie de contrastes. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que el autor bíblico quiere resaltar con estos contrastes? ¿Cuál es el mensaje que el autor bíblico quiere que nosotros miremos en estos contrastes? Sin duda que el mensaje es este. Primero, los hijos de Elí, por causa de su pecado, ya no son idóneos para servir al Señor en el sacerdocio. Eso es lo que está diciendo indirectamente. Ya no son idóneos para servir en el sacerdocio. Pero el joven Samuel, por causa de su integridad ante Dios, está siendo aprobado por Dios para que sea su siervo. Segundo, los hijos de Elí, por causa de su menosprecio a las ofrendas, van para afuera. Ya no podrán servir a Dios. Pero el joven Samuel, por causa de su temor a Dios, está prosperando y le va a ser muy útil al Señor. Así que de esta segunda parte también tomamos una segunda aplicación para nosotros como siervos del Señor, porque eso es lo que somos, siervos del Señor. La segunda aplicación es esta: honremos a Dios sirviéndole fielmente, porque los infieles son descartados. Sirvamos o honremos al Señor sirviéndole fielmente, porque los infieles definitivamente son descartados. Decíamos anteriormente que el servicio al Señor es un privilegio inigualable, un privilegio que no tiene comparación a algún otro privilegio terrenal. Y nadie que haya entendido la hermosura de servir al Señor está dispuesto a quedarse fuera de él. Y el mensaje que nos deja la vida, la vida contrastada de Elí, de los hijos de Elí y Samuel, es esta: si tu vida está rendida a la palabra de Dios y le sirves con fidelidad, serás un siervo de Dios. Pero si tu vida está rendida a las pasiones de tu corazón, muy pronto Dios buscará tu sustituto. Muy pronto Dios buscará a alguien que es mejor que nosotros. Quiero animarlos entonces a que tomemos los siguientes 3 retos que encontramos en los versos 18 al 26. Primero, no pongamos la mirada, como siervos del Señor, no pongamos la mirada en aquellos que han fracasado, en los que han quedado fuera,
en los que han menospreciado el privilegio de servir a Dios. No pongamos la mirada en ellos. Más bien, centrémonos en seguir creciendo en nuestro servicio delante del Señor. Sigamos poniendo la mirada en la excelencia del Señor y no amemos la obra del Señor si antes no hemos amado al Señor de la obra. Empezamos como siervos del Señor, empezamos amando al Señor de la obra y luego amamos la obra del Señor. Segundo, no midamos la excelencia de nuestro servicio por la experiencia que tenemos en este ministerio, ni la midamos por lo bien que lo hacemos, ni la midamos por las felicitaciones que recibimos de otras personas, ni la recibamos por el número de personas que nos siguen. Midamos la excelencia de nuestro servicio por cuán agradable es nuestra vida al Señor y por cuán acepto es nuestro corazón ante el Señor. Y ojo a esto, escuche esto, lo que hacemos en la obra del Señor no tiene mucho valor si lo que somos no es aprobado por Él. Y tercero, cuando haya personas alrededor suyo dando muestra de desaprobación a lo que usted está haciendo, no siga corriendo, haga un alto. Quizá esa también sea la voz de desaprobación de Dios para lo que usted hace y para lo que usted es. Estamos a tiempo. Aún se puede rectificar si ese fuera el caso. Y no dejemos escapar entonces esa oportunidad de hacerlo. Ahora leamos la última parte de nuestro texto, versículos 27 al 38. Dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué pues habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, ahora el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todas las naciones y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo, dice el Señor, me suscitaré un sacerdote fiel. Ojo a esto, oído a esto. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. En esta última sección está hablando de un mensaje fuerte, un mensaje terrible, un mensaje duro que Dios manda a Elí por medio, dice el texto, de un varón de Dios, o sea, por medio de un profeta de Dios. En ese mensaje hay por lo menos tres elementos. En la primera parte del 27 al 29, Dios está reprochando a Elí. ¿Sabe por qué? Porque Elí ha honrado a sus hijos más que a Dios. Porque Elí ha honrado a sus hijos más que al privilegio del sacerdocio que Dios le ha dado a él y a todos los de la casa de Aarón. Además, Dios le dice, Elí, tú eres el responsable, tú eres el culpable del mal camino que tus hijos llevan. Le dice,
Yo les puse a ustedes para que ministraran las ofrendas de mi pueblo, pero tus hijos se han engordado comiéndoselas y tú, Elí, eres el culpable. Un mensaje fuerte. El segundo elemento del mensaje también es un mensaje duro, versículos 30 al 34. Dios dice, Elí, tú y tu casa jamás volverán a participar del sacerdocio de Israel. En este momento yo los descarto, yo los dejo fuera, no serán más mis siervos. Ellos, Elí y sus hijos, habían menospreciado al Señor y ahora el Señor les tendrá en poco. Porque como dice el versículo 30, el Señor honra a los que le honran, mas los que le desprecian serán tenidos en poco. El Señor también en esta sección anuncia a Elí que todos sus descendientes no van a llegar a convertirse hombres en avanzada edad. Todos sus descendientes, dice el texto, van a morir en una edad viril. Significa esto, todos tus descendientes van a morir en la flor de la vida. Todos tus hijos, toda la gente que descienda de ti, va a morir en la plena juventud. Y para prueba de ello, en los próximos días, tus hijos, Ofni, Fines, van a morir en un mismo día. Basta con que sigamos leyendo el libro de Samuel para ver que esa profecía se confirmó al pie de la letra, se cumplió al pie de la letra. Pero el tercer elemento de esta sección tiene que ver exactamente con lo que dice el versículo 35. Entonces Dios le dice a Elí, aunque tú ya no vas a ser mi sacerdote y tu gente ya no van a ocupar el servicio en mi casa, pero yo no dejaré a Israel sin sacerdote. Yo no dejaré a mi pueblo sin un sacerdote. Más bien, le dice el Señor, yo me levantaré a un sacerdote que será primeramente fiel, un sacerdote que hará las cosas conforme al corazón del Señor, un sacerdote a quien Dios le dará un ministerio duradero, eterno, y un sacerdote que andará siempre en la presencia de Dios. Muchos de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que en ningún otro personaje de la Biblia esta profecía tuvo un cumplimiento tan exacto, tan perfecto, como lo tuvo en la persona de Jesús, como lo tuvo en la persona de Cristo. Así que nosotros esta noche también creemos que el sacerdote de quien está hablando Dios en el versículo 35 es una referencia al Cristo, al Mesías, a Jesucristo. Y el autor de Hebreos, hablando de Jesucristo, dice que Él es el gran sumo sacerdote. Un sacerdote que es mejor que todos los sacerdotes levitas juntos. Un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Un sacerdote que es el autor de eterna salvación. Un sacerdote que traspasó los cielos y permanece para siempre con el Señor. Un sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios y vive para interceder por nosotros. Entonces, el final del capítulo 2 de 1 Samuel no nos deja con la mirada puesta en el fracaso de Elí y en el fracaso de sus descendientes. Ni siquiera nos deja con la mirada puesta en Samuel, quien en los próximos años va a convertirse en un extraordinario siervo, en un extraordinario profeta de Dios, sino que dirige, el autor de este libro, dirige nuestra mirada hacia alguien que se va a convertir en nuestro ejemplo supremo, Jesucristo. Jesucristo, quien hizo y hace un ministerio sacerdotal conforme al corazón de Dios, quien ha honrado y glorificado al Padre con su sacerdocio. Entonces, la última parte tiene una tercera aplicación para nosotros en nuestra condición de siervos. Honremos a Dios sirviéndole con la mirada puesta en Cristo, el siervo por excelencia. Honremos a Dios sirviéndole con la mirada puesta en Cristo, el siervo por excelencia. Sin lugar a duda, la historia de Elí está en la Biblia para mostrarnos un ejemplo claro de lo que Dios abomina en la vida de sus siervos. No podemos dejar de agradar a Dios por agradar a los hombres. Y no podemos poner la mirada en los que se han honrado a sí mismos.
No podemos poner la mirada en los que han honrado a otros antes que a Dios. Porque si seguimos el modelo de los que se han honrado a sí mismos y han deshonrado a Dios, también cosecharemos el mismo rechazo que ellos recibieron de Dios. La tragedia que Dios va a traer a la descendencia de Elí nos recuerda que Dios tiene en poco a los que le menosprecian, pero también nos recuerda que Dios honra a sus siervos que le honran. Pero esta noche el autor bíblico, después de habernos ayudado a reflexionar en el fracaso de Elí y de sus hijos, no nos deja con la vista clavada en aquel fracaso, en el fracaso de Elí, sino que dirige nuestra mirada hacia alguien que Dios levantaría algunos siglos después y que ahora nosotros conocemos, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo por excelencia, quien vivió para hacer la voluntad de su Padre, quien vivió para llevar adelante el plan de su Padre, quien vivió para ser un siervo de su Padre y quien vivió para glorificar el nombre de su Padre. Y aunque tenemos otros ejemplos extraordinarios, como el ejemplo de Samuel, pero nuestra mirada debe estar puesta en el ejemplo supremo, Jesucristo, el ejemplo supremo de los siervos. Para concluir, Romanos 6:22 nos dice, nos recuerda que Dios nos dio libertad de la esclavitud del pecado, pero también que nos ha hecho sus siervos. Tremendo honor haber sido hechos siervos de Dios. Y Efesios 4, versículos 11 al 13, dice que el Señor nos dio dones para que cada uno de nosotros le sirvamos en áreas específicas, aunque todos tenemos un mismo propósito: servir al Señor para que todos los creyentes lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá vamos como siervos del Señor. Esa es nuestra meta como siervos del Señor: ayudar a los creyentes para que todos lleguemos a la misma medida de la plenitud de Cristo. Y ojo, 1 Samuel 2, 12 al 36 nos advierte para que no seamos siervos indignos, para que no menospreciemos el sagrado privilegio de ser siervos del Señor. Pero tácitamente el texto también nos alienta a servir al Señor con una vida que le honre a Él. Y esto es posible cuando servimos con un corazón obediente a la palabra, cuando le servimos con un corazón lleno de fidelidad a Él y cuando le servimos con un corazón que mira a Jesucristo para seguir su ejemplo. Jim Elliot. Sin duda ustedes ya han escuchado de Jim Elliot. Él era un misionero norteamericano que se estableció en el Ecuador en el año 1956 junto a otros 4 misioneros también norteamericanos. El llamado que Dios les había hecho a ellos era la predicación del evangelio a la tribu de los Aucas de aquel país suramericano. Jim era un hombre, un siervo apasionado por Dios. Un día él escribió en su diario esto: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración de conocer, una demostración del valor de conocer y de servir a Dios. En uno de los primeros acercamientos de aquellos misioneros a los Aucas, fueron brutalmente asesinados por miembros de aquella tribu. Al morir, Jim tenía solamente 29 años de vida. Pero mientras vivió, él escribió esto: no es ningún tonto el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Quiero terminar diciéndole esto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Nuestras vidas, la vida suya y la mía, deben ser una demostración del valor de conocer, de amar y de servir a Dios. Si vivimos para honrarnos a nosotros mismos, nos aferraremos a cosas que finalmente no podremos retener. Pero si vivimos para servir y para honrar a nuestro Dios, estaremos ganando algo que jamás podremos perder. Sigamos sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón
y sirvámosle de tal manera que Él se sienta honrado. Y para no errar, mantengamos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por su tiempo.